Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra quinta porción de la escritura. Estamos en el libro de Génesis, en nuestra porción que se llama Y vivió Sara, y estamos en nuestra séptima y última lectura de esta porción, a partir del capítulo 25 en su versículo 12. En esta porción vimos la muerte de Sara desde un principio. En la lectura de ayer vimos la muerte de Abraham, vimos cómo lo enterraron sus hijos, y en esta última lectura vamos a hablar sobre la muerte de Ismael. Para cerrar por completo el círculo, digamos, dejamos atrás a estos personajes y vamos a continuar nuestra historia la siguiente semana, el día de mañana, si Dios permite, con pues Isaac, todo lo que va a hacer Isaac en su vida con su esposa Rebeca, qué va a acontecer con ellos, vamos a ir viendo poco a poco, pero eso será la siguiente semana si Dios permite. Hoy en esta lectura vamos a concluir entonces con la vida de Ismael. Y pues vamos a hablar un poco de este tema de Ismael, porque casi no se acostumbra mucho a hablar de él. Normalmente mencionamos más a los patriarcas, hacia Abraham, Isaac, Jacob, y hasta ahí. Y casi no se habla de los demás. Pues bueno, Ismael vimos que era un hombre, digamos, muy aguerrido, o en la escritura dice como salvaje, porque pues no tenía un territorio fijo, él más bien se dedicó a andar de un lugar a otro. En lecturas anteriores vimos que se había quedado, por lo mientras, en el pozo donde se le había aparecido el ángel a su madre Agar, la primera vez cuando escapa de Sara, que Agar, digamos, se burla de Sara, y pues Sara le empieza a tratar un poco más fuerte, y entonces Agar se escapa, y en este desierto se le aparece un ángel y le dice a Agar pues que no tema, que no se preocupe, que su hijo va a nacer, y le dice que le va a poner Ismael. Ahora, en hebreo, Ishmael significa que él escucha o que Dios escuchó. ¿Qué escuchó? Pues en este caso la súplica de Agar. Vamos a ver en capítulos después cómo es que Abraham también se preocupa por Ismael, y pues también tiene como pues sí, como todo padre se preocupa por el bienestar de sus hijos. ¿Qué va a hacer en el futuro de mis hijos? Y precisamente debido a este ruego de Abraham, pues también Dios escucha, y también Dios le dice a Abraham, no te preocupes de Ismael, él va a crecer, va a ser un gran pueblo, 12 príncipes van a venir de él. Y pues también una tercera ocasión en que Dios escucha sobre Ismael, pues cuando Abraham los había, pues digamos, despachado a Agar y a Ismael, porque si recordamos, tanto Agar se burla de Sara, como en cierto momento Ismael se burla de Isaac. Entonces, bueno, al ver esta actitud, pues Sara le dice a Abraham, no quiero que mi hijo crezca con la influencia de este joven. Abraham le duele, pero al final Dios le dice, escucha a tu esposa, lo que te está diciendo, hazlo, y pues Abraham los despide. Y también vemos ahí que se pierden en el desierto, y entonces, a punto de morir, Ismael hace una oración por sí mismo y nuevamente Dios le escucha. Entonces vemos esto tan importante. Teníamos entonces que es de los pocos a los que antes de nacer se les da un nombre. Y no un nombre cualquiera, Él escucha, Dios escucha. Y ya vimos 3 ejemplos por lo menos que nos registra la Escritura en que Dios escuchó, y Dios habla o profetiza a Dios de que va a dar un buen futuro a Ismael. Ahora, también es importante recalcar que él, a final de cuentas, es hijo de Abraham. Él viene de la enseñanza de Abraham, aunque, como nos hablaba nuestro hermano esta tarde, pues la educación que da la madre es la base, es el cimiento firme y sólido de, ¿cómo se dice?, de cómo va a ser la persona al ir creciendo. Vimos que Agar se burla de Sara, y vemos después que Ismael se burla de Isaac. Entonces, aquí, digamos, se va como torciendo su camino o las enseñanzas que está tomando. Vimos que se hace un arquero, arco, flecha, digamos, en cuanto a aguerrido o un espíritu inquieto, salvaje, pero hacia el final de sus días, decíamos ayer, alcanza ya la madurez por fin, y
reconoce o entiende que pues Dios tiene un plan específico o más especial para Isaac, y lo vimos cuando fue el entierro de Abraham, cómo a pesar de que Ismael era el primogénito, le da ese lugar a Isaac, deja que Isaac sea el que pues haga, digamos, dirija el entierro de Abraham. Él reconoce que el principal, el hijo de la promesa, pues es Isaac. Y ahora vamos a ver, y no es por nada, hemos dicho siempre, la escritura no tiene palabras de más. Ahora vamos a ver, se nos va a contar sobre la descendencia de Ismael, cómo Dios cumple su promesa y le da estos 12 príncipes. Y pues decíamos, bueno, vamos a leer cómo le da el final, y lo menciona igual que con su padre, con Abraham, dándonos a entender que pues hacia el final de su vida Ismael hizo un cambio en su vida, maduró, aceptó un poco mejor lo que le había enseñado su papá. Y pues bueno, sin más, ahora sí, nos arrancamos con esta última lectura en nuestro capítulo 25 a partir del verso 12. Y dice: y estas son las descendencias de Ismael, hijo de Abraham, que tuvo Agar la egipcia, la sirvienta de Sara para Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrándolos según sus nacimientos. El primogénito de Ismael se llamó Nebaiot, y el siguiente Kedar, y Azbel, y Mibsam, y Mishma, y Dumá, y Masá, Hadad, y Temá, Yetur, Nafish y Kedma. Espero que los haya contado, si no, no se preocupe. La escritura nos dice que son 12 príncipes, los que le había prometido Dios a Abraham, que le iba a dar a su hijo, que iba a ser una descendencia también grande, una simiente grande, no solamente por el lado de Isaac, decíamos, también por Ismael. Verso 16. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres en sus ciudades y en sus palacios. Nos da a entender entonces cómo iban a vivir como reyes también. 2 y 10 príncipes para sus pueblos, esto es 12. Verso 17. Y estos son los años de la vida de Ismael, 100 años y 30 años y 7 años, o sea, 137 años. Y falleció y murió y fue recogido a su pueblo. Decíamos, de la misma forma, nos dice que muere, pero que fue juntado a su pueblo. Esto lo había dicho apenas en la lectura pasada sobre Abraham. Vamos, cómo en esta muerte lo compara a Ismael con Abraham. Vamos, decimos o nos da a entender que Ismael ¿cómo se dice? Se arrepiente de lo malo que pudo haber hecho, cambia su vida hacia el final de sus días. Una enseñanza también para nosotros, que nunca es tarde realmente para arrepentirnos sinceramente y retornar hacia nuestro Dios. Ahora, también esto, 137 años es una cifra importante. Dice la escritura en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Si Ismael hubiera continuado en su camino de maldad y se hubiera vuelto un malvado total, pues sus años no hubieran sido tantos, se le hubieran acortado sus días. Sin embargo, él pasa de lo que había establecido Dios con Noé, de los 120 años, él llega hasta 137. No solo eso, ¿sabe quién más muere de 137 años? Leví también, de donde vienen los sacerdotes, todo el linaje del sacerdocio muere a esa edad también. Entonces vemos que es una buena edad, o no se le concede a cualquiera vivir hasta esa edad. Por eso entendemos que Ismael al final de sus días no siguió siendo malo, hizo un cambio en su vida, una maduración decimos. Y termina nuestro capítulo 25 y también termina nuestra porción semanal diciendo: y habitaron desde la India hasta Shur, que está sobre el frente de Egipto, llegando a Asiria, sobre el frente de todos sus hermanos habitó. Y nos dice entonces el gran territorio, o digamos hacia dónde se expandieron sus 12 hijos, sus descendientes, desde la India a Egipto. Y pues no era de extrañarse, si su madre era egipcia, si le había buscado una esposa egipcia, pues era lógico pensar que hacia allá también se extendiera Ismael y sus descendientes.
Y pues decíamos, con esto terminamos la porción semanal y vivió Sara. Con esto concluimos la historia de Sara, porque aquí ya vimos como su fallecimiento. También concluimos la historia de Abraham, porque aquí también vimos su muerte. Y finalmente concluimos con Ismael. Si Dios permite, la siguiente semana estaremos hablando sobre Isaac, el siguiente patriarca. Y pues hasta aquí, pasa a vosotros.